En la noche de hoy vamos a ver cómo creamos un servicio web con Response API versión 2 en Visual Studio 2017. Necesitamos pues dos herramientas, ¿verdad? Una sería el Visual Studio y la otra sería la base de datos, pues el motor de base de datos que ustedes pueden usar. Pueden usar el que les plazca. Hoy particularmente pues lo vamos a hacer con SQL Server 2008, ¿sí? Pero pues ustedes pueden utilizar el que les plazca. Entonces, como siempre, vamos a hacer el proyecto desde cero. Eh, Iniciamos nuevo proyecto. ¿Cuál es la idea? Que como ustedes modelen aquí la base de datos, así mismo la modelen, digamos, esta misma base de datos que vamos a hacer hoy, la idea es que la utilicemos para autenticarnos desde el cliente, que el cliente se autentique ahí también, ¿vale? Visual Studio, Visual C Sharp, Web y se van a Web Application. Ya saben dónde lo vayan a dejar, pues ustedes y le ponen el nombre que deseen. API, eh, ¿quién se pega, verdad? Esto sí es la creación básica de un proyecto, ya. Listo, y creamos. Entonces él nos va a preguntar, bueno, ¿y usted qué tipo de proyecto va a hacer? Nosotros qué tipo de proyecto vamos a hacer? Un web API, ¿cierto? Recuerden, el tipo de autenticación. En este momento, si se fijan en la pantalla al lado derecho, más o menos a la mitad dice autenticación sin autenticación. Cambiemos el tipo de autenticación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Individual usuarios con cuentas, cuentas de escuela o trabajo, o pues, cuentas de, sí, de universidad o trabajo, o Windows Authentication. Nosotros vamos a utilizar una cuenta individual, ¿cierto? Y le vamos a decir que OK. Pues la idea es que nosotros pudiéramos utilizar el directorio activo de la universidad, pero tal vez no. Ahí ya está y la creamos. Él por debajo está montando los modelos básicos, haciendo pues todo lo necesario para darnos las interfaces de seguridad, la autenticación, creación de usuarios. Él ya monta todo eso. Entonces, como los proyectos son muy similares, la idea es que simplemente nosotros lo único que debemos hacer es apuntarle a la URL de nuestro API y apuntarle a la base de datos para todo el tema de autenticación. ¿Sí, no? Solamente eso. Y únicamente mapeamos las bases de datos para autenticación en el cliente. Después vemos ese pedacito. Entonces, listo. Él acá ya nos creó el proyecto. Si ustedes se dan cuenta, es igual que el otro proyecto. Lo único que cambia aquí es un tema de configuración, de seguridad. Nosotros vamos a poner la seguridad más básica que pueda usted implementar, que es el Access Core Origins, que lo único que hace él es validar que las peticiones que me están haciendo a mí, el API, nosotros las tengamos en un archivo en el cual el API reconozca que esas URLs sí tienen permiso para acceder, ¿cierto? Pero pues hay más autenticación API AU 2.0, 2.1. Ustedes pueden con case, con lo que les parezca, ¿no? Lo que pueden escachar. Entonces, fijémonos acá. Vámonos inmediatamente al web config.
Porque él por default, si se dan cuenta, él busca si de manera local yo tengo algún servidor y lo que hace es hacer una expresión regular, si se dan cuenta allí, hace una expresión regular y me deja mi servidor por default, pues deja un servidor allí por default, ¿no? Entonces, cuando yo levante esto, él lo va a ir a buscar, si el servidor está arriba, hace todo por debajo. Pero pues la idea es que nosotros hagamos la conexión un poco más, ¿cómo decirlo? Manual, ¿listo? Entonces nos vamos a copiar de por aquí de una cadena de conexión para que miremos cómo funciona. ¿Listo? Entonces, vamos acá y miremos. Podemos dejarle el nombre de la conexión, default connection, o ustedes pueden hacer una conexión propia. Ya les voy a mostrar dónde se hace ese cambio del nombre de la cadena de conexión. Generalmente uno no quita esta línea, pero pues es basura. Si la quieren quitar no hay ningún problema. Lo primero que vamos a hacer entonces es irnos a nuestro motor de base de datos, ¿vale? Ustedes saben crear ya un perfil de un usuario a nivel de base de datos, darle permisos, decirle a qué entidades puede entrar, qué puede hacer, qué puede afectar. ¿Todos han visto eso en algún momento? Por lo menos en SQL. Lo hacemos rápido, eso no demora, lo hacemos. Por lo menos para que lo tengan por ahí. Listo. Entonces lo primero es conectarnos a nuestro servidor. Generalmente donde usted instancia la base de datos, es decir, donde usted crea la instancia de SQL, usted debería ingresar sin ninguna contraseña. ¿Por qué? Porque ahí está la instancia. Se supone que si usted entra ya por default, usted tiene permisos. Entonces, si usted se conecta, va a pasar esto. Y ahí la conectó. ¿A dónde? Mírelo acá. ¿Sí lo ven? Voy a quitarlas todas para que hagamos el ejercicio uno. Listo. Nuevamente, vengo y le digo, mire, conéctese con autenticación de Windows y él efectivamente me conecta a mi motor, a mi local. Tengan presente que en ocasiones les va a ocurrir esto y es muy común. Es el error más común que a ustedes les puede llegar a ocurrir, digamos, cuando uno no conoce los servicios y todo ese tipo de cosas. Fíjense lo que acabé de hacer. Cuando uno enciende la máquina, como esto no es un servidor, ¿verdad? Esto no es un servidor. Generalmente uno nunca apaga el servidor. Usted levanta los servicios y eso jamás se va. Usted lo que debe hacer es, generalmente uno intenta conectarse. Si ya se demoró, como es el caso, como evidentemente está ocurriendo acá, eso quiere decir que el servicio suyo está bajo. Entonces lo que usted debe hacer es buscar el management que le permita levantar el servicio o buscar los servicios que tiene la máquina, el SQL Server y levantar el servicio. Les va a aparecer el siguiente error y en serio es muy común. A veces uno se mata la cabeza, busca en Stack Overflow, o sea, usted hace de todo porque no sabe qué le pasó. Lo primero que usted debe hacer es revisar que su servicio esté arriba. ¿Listo? ¿Ven? Ahí está el error. Le dice, mire, el sistema no puede encontrar el archivo específico. Pero en realidad lo que le está diciendo es, su servicio está abajo. Levante su servicio y ahí sí hablamos. Entonces, SQL Server y usted le dice iniciar el servicio. Ahí ya lo levanta. Acepta y se retorna. Si vuelve a conectar, eso es inmediato. Si el servicio está arriba, la conexión es automática. Bien. ¿Cuál este, profe? ¿Este o el de servicios? Ah, claro, usted va aquí a inicio, se viene a herramientas administrativas y acá hay algo que dice servicios. ¿Listo? O simplemente pues servicios. ¿Sí? Y él les va a mostrar esta carpetica de acá y se lo va a mostrar por allá arriba, como por acá. Entonces ustedes lo que hacen es SQL y ahí les dice, ¿cuál es el SQL? Pues el que dice el SQL Server. Si se dan cuenta, ustedes tienen aquí Analysis Services por otro. Son más servicios que instala la instancia, pero eso no se usan a menos que ustedes vayan a utilizar Reporting Services o otro tipo de servicios un poco más especializados y que hay que camellarle un poco más. Hasta ahí todo claro, ¿sí o no? Resulta que también un motor de base de datos es una base de datos. Sí me hice entender con eso, ¿verdad?
Él tiene unas tablas, usted crea una tabla y él lo que hace es indexar esa tabla que usted crea una base de datos y él lo que hace es indexar esa base de datos a una tabla. Y cuando usted le crea tablas a a la base de datos, él lo que hace es, en esa base de datos que creó, empezar a hacer un efecto matriosca, objeto dentro de objeto, objeto dentro de objeto. Entonces, el proyecto está ordenado de la siguiente manera. Mire, tiene base de datos, las bases de datos que ustedes tienen actualmente, una carpeta de seguridad que lo que va a hacer ustedes, logins, server roles, credenciales, etcétera, etcétera. Y ahí para abajo ustedes pueden seguir mirando. Aquí ustedes pueden hacer todo lo que tenga que ver con motores, con jobs, ahí ya es cacharral. Hoy vamos a ver login. Aquí, si ustedes se dan cuenta, él me muestra todos los logins que tienen acceso a mi base de datos. El login que uno siempre crea por default, ¿cuál es? El SA. Ese es el más importante, sino que es el superadministrador. Generalmente usted no debería olvidar esa clave, pero si usted olvida esa clave, pues grave, eso recuperarla tiene su camello. Y si no, y crea un usuario de más. En este caso vamos a crear un login nuevo. Clic derecho sobre login y usted le dice nuevo login. Sencillo. Le damos un nombre. Entonces, prueba, prueba, o no, ¿quién se pega? Más bien así. ¿Listo? Ese va a ser nuestro login. ¿Quién se pega? ¿Cómo va a ser el tipo de autenticación para ese login? Debe ser por SQL Server Autenticación. La primera clave usted la define como administrador. Yo le voy a poner confirmar 1 asterisco, la primera en mayúscula. Otra vez, 1 asterisco. Ahí está. Después él le va a decir, venga, ¿cuáles serían los roles que va a tener esa persona? Déjenle el público por ahora. Este tipo de roles, ¿para qué es? Por ejemplo, si usted quiere que ese usuario únicamente sea de consulta, pues usted le deja data reader. ¿Sí? O únicamente que el usuario sea administrador del sistema, lo deja solamente para administrador. O sea, es manejar roles. Son roles predefinidos. User mapping, aquí es donde le va a decir usted a qué base de datos va a tener permiso y sobre qué tabla, sobre qué base de datos usted va a poder trabajar. Como nosotros lo hemos creado y la idea es que este usuario sea, entre comillas, un usuario administrador que pueda crear bases de datos, pues yo le voy a decir, mire, vaya al master, vaya a los modelos, al MSDB y a todo lo que tenga que ver con los temporales, ¿ya? Y ese rol específico yo quiero que sea DBO, ¿listo? Es administrador de base de datos. Importante, sobre cada uno, máster. Usted le va a decir que sea creador, que tenga todo el CRUD, utilizando el membership de db-piso owner, ¿vale? A los tres, perdón, a los cuatro que acabamos de hacer. El public más este que estamos seleccionando acá. Y finalmente, pues usted puede seguir mirando estatus, usted lo puede denegar, deshabilitar. Esto es pura administración. Y usted le dice que, ok, ya yo quedé autenticado, pues ya yo creé mi usuario y con ese es con el que nos vamos a conectar, ¿sí o no? Vamos a hacer una prueba de conexión. Aquí, ¿a qué servidor? A ese, ¿cómo? Con autenticación. ¿Cómo se llama? ¿Quién se pega? ¿Cierto? Y la clave que le pusimos, confirmar 1, ¿cierto? Confirmar 1 asterisco. Y yo le digo conéctese. Fíjense que él automáticamente lo que me dice es, bueno, cambie su clave. Vamos a ponerle confirmar 2 asterisco. Y me conecto. Y listo. Ya tenemos un usuario. Revisemos si ese usuario quedó con los suficientes permisos como para crear y eliminar bases de datos. Vamos a crear ahí una de prueba rápida. Es que no. No le dimos suficientes permisos a ese man. Sí, sí, sí.
Ahí ya lo creo. Nos hacía falta el rol de administrador del sistema. Miremos si la creó. Efectivamente, allí la creó y ahora la vamos a eliminar. Sobre la sola de plano. Ok, chao. Fíjense que en este momento mi instancia de SQL está limpia, tiene las bases de datos de configuración del sistema, o sea, mi instancia está limpia. Recordemos el usuario del servidor. Entonces, yo como cuando necesito cambiar una cadena, ¿cómo lo hago? Como si me fuera a conectar, copio el servidor que está acá, el server name, me voy ahora sí a mi proyecto, donde me dice, mire, ¿quién es su servidor? Yo le digo, pongo el nombre del servidor normal, ¿cierto? ¿Quién va a ser el usuario que se va a conectar? ¿Quién se pega, cierto? ¿Cómo es el password de ese usuario? ¿Cierto? Eh, sigamos leyendo. Miren, miren lo importante, aquí me va a decir, bueno, ¿cuál es la base de datos a la que usted se va a conectar? Si yo no he creado la base de datos, la lógica dice, pues créela primero y después si viene y la relaciona. Resulta que Codefirst o C Sharp lo que dice es, si la base de datos no existe, no se preocupe, yo se la creo, simplemente dígame cómo la quiere llamar, que es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, yo lo que le voy a decir es que esa base de datos se va a llamar API, quien se pega, ¿cierto? API quien se pega y listo. Yo ya tengo mi conexión a base de datos. Resulta que ahora mismo nosotros lo que necesitamos es buscar cuál sería o dónde ella hace el contexto para cambiarle la base de datos, es decir, saber esa conexión, en qué momento, en qué clase es donde ella la adopta para hacer el mapeo, el MOO, modelo orientado a objetos, ¿sí o no? Vamos a buscar acá donde dice app star y ahí hay algo que se llama identity config y ahí no es, por eso les digo que ahí no es. Un momentico que no me acuerdo dónde es que es eso. Filter config, no, ese es por donde va a empezar. Bien, buscamos donde se relaciona y se inicia el contexto. El contexto se inicia en Models, Identity Models. Entonces vamos a los modelos, Identity Models, y aquí ustedes van a ver. Él le va a decir, mire, usted va a crear una aplicación de base de datos del contexto, el contexto de base de datos. Luego, ¿cuál va a ser la base de datos? ¿De dónde la voy a traer? ¿De qué cadena de conexión? Si ustedes se dan cuenta, aquí dice Default Connection. Nosotros tenemos en nuestro web config la cadena de conexión y le hemos puesto connection, ¿cierto? Usted puede ponerle como quiera, Pepito Connection, conexión, mi base de datos, como se le dé la gana. Lo importante es que usted aquí en Identity Models la relacione a una pregunta que no han hecho, pero tal vez la tengan en algún lugar. Uno puede tener varias bases de datos, por supuesto, usted puede tener las que necesite. Usted puede tener tantos proyectos como quiera y tantas bases de datos como se le antoje tener. ¿Listo? Resulta que listo, nosotros ya hicimos el primer paso, que era crear la cadena de conexión y decirle a qué base de datos puntual yo lo voy a conectar a usted. Este modelo de trabajo, y esto sí es importante que lo tengan bien claro, este modelo de trabajo es un modelo de trabajo, digamos, que le ahorra a uno muchísimo tiempo, ya se van a dar cuenta porque, pero también cuando usted trabaja en comunidad es de mucha comunicación. Si usted altera el contexto de la base de datos sin avisarle a sus compañeros, les va a salir un error. ¿Cuál va a ser el error en el throws en la excepción? Le va a decir, el contexto ha cambiado, el context is changed, contexto cambió. Entonces usted empieza a gritar, bueno, ¿quién alteró el contexto y por qué no han protegido? Pues la idea es que usted antes de alterar el contexto avise. Este modelo es bueno en la medida en que usted puede ir hacia adelante, pero ir hacia atrás es un poco más complejo. Usted tiene que conocer algunas mañas para poder regresar el contexto, ¿sí? Es decir, que por ejemplo, generalmente usted hace una publicación y usted siempre guarda el alt de la publicación, ¿cierto? ¿Sí les ha pasado? Ustedes cogen la DLL y guardan o le cambian alt y la pasan a una carpeta donde tienen todas las DLLs de todas las publicaciones. En este modelo eso no sirve.
No sirve, porque usted puede guardar el old, pero usted ya no se puede, o sea, usted ya no puede regresar, usted no le puede hacer rollback, porque para hacer rollback tiene que volver a hacer una migration, que es lo que vamos a ver, o una migración de datos. ¿Listo? O sea que no sirve. Por eso es delicado ir subiendo, hay que subir con mucho cariño y tener bien presente las branches que ustedes manejen, ¿vale? Sigamos mirando. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es ir a Tools, posteriormente Nugget Package Management y vamos a ir a la consola, ¿listo? Package Management Console. Este pedazo generalmente uno no, es decir, ustedes tienen que tener el concepto claro, pero uno generalmente no lo aplica. Por eso no tengo, digamos, no me sé la línea de código, pero ustedes simplemente la buscan. Es habilitarle la migración al proyecto. ¿Cómo se habilitarle la migración al proyecto? Él tiene que crear aquí una carpeta que se llame Migration. ¿Señor? Él tiene que crear una carpeta que se llame Migration. La carpeta no está ahí. Es algo local que él crea donde sabe qué se ha cambiado. No solamente eso, sino que él también ahorita nos va a crear una tabla o una serie de cosas. Ya las vamos a ver. Entonces vamos a decirle, hágame un favor y me habilita la migración. Por aquí yo había copiado aquí. Miremos a ver qué. Este es el código. Ustedes lo que van a hacer es en la consola, lo pegan y lo corren. A ver qué cara nos hace. Yo hace rato no habilito un migration porque esto se hace una sola vez. Usted lo hace una sola vez y ya los compañeros cuando obtengan el proyecto simplemente ven lo que necesitan y ya. Y ya él les trae la carpeta. Si todo sale bien, que esperemos que sí, si no, él le dice a uno, mire que ya hizo la carpeta, ¿sí la vieron cómo la cambió? Ahí la creó, se llama Migration. Él me va a decir, listo, su contexto y sus tarjetas existen en la base de datos, ya está todo cuadrado. O sea, vamos a mirar qué fue lo que hizo ahí en el Migration. Yo voy y miro en configuración. Este pedazo de la configuración del Migration también es importante. Si ustedes cambian este parámetro que dice acá, Automatic Migration Enable, ¿sí? En el momento en que ustedes, vale, cuidado, ¿qué va a pasar? Esto es muy pilo. En el momento en que ustedes le den Start al proyecto, él primero va y busca la base de datos y la conexión, reconoce si el mapa que yo hice de esa base de datos es igual al que tengo en mis modelos, recuerden, modelos orientados a objetos, y si es exactamente igual, no hace nada. Pero si ustedes dejan ese parámetro Automatic Migration Enable en True, lo que él va a hacer, ay, es diferente, usted la corrió, sí, yo la corrió, y tal vez usted estaba por allá en producción revisando algún bug, ¿cierto? Y usted lo corrió, él automáticamente dice, ay, es diferente, ¡pum! Le altera el contexto sin avisarle a ninguno. Y de una sube los cambios. O sea que si usted hace eso, digamos que usted eliminó una tabla de pruebas, usted estaba en pruebas y dijo, esta tabla como que hay que quitarla, pero hay que avisarle al usuario, no sé qué, y usted la subió, él automáticamente lo hace. De lo contrario, que es como lo vamos a hacer en este momento, usted tiene que decirle cuándo hacer la migración. ¿Cuándo va a hacer la migración? ¿Y cómo la va a hacer? Y eso es importante, ya les voy a mostrar por qué. Ahora sí, una vez ustedes hayan gestionado la migración, es decir, decirle, listo, ya, habilité la migración en mi proyecto, vamos a escribir el siguiente comando. Add-medio migration y le van a, entre comillas, le van a poner un título a su migración. Es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros le ponemos este título acá, él lo que va a hacer es crear una tabla, ahorita se dan cuenta, crea una tabla de migraciones y en la tabla de migraciones le dice la fecha, el usuario, todo. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? Y el comentario que usted le ponga acá. Entonces nosotros vamos a decirle, mire, esta es nuestra primera migración. ¿Sí o no? Y nos vamos. Le damos enter. A ver, ¿qué pasa? Como eso es un modelo orientado, si es son modelos orientados a objetos, él lo que debería hacer, si todo sale bien, es crearnos una clase y a punta de lambda expression, mírenla ahí, a punta de lambda expression nos va a decir cómo crear una tabla, pero él nos hace el favor, él lo hace por nosotros. Si usted quiere, usted puede crear un archivo de tipo migración sin ningún problema, lo crea y lo agrega aquí donde están las migraciones, fíjense, ¿sí lo ven? Sobre la configuración, lo agrega, le dice, fíjense qué pasó cuando yo le escribí el comentario, él pone la fecha, hace una mnemotecnia aquí y agrega el comentario que usted puso, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que ya creó una migración.
Aquí es donde ustedes tienen que tener mucho cuidado en lo que van a hacer. Él crea dos métodos, un método up y un método down. Si se dan cuenta, ese sería nuestro rollback. Si ustedes corren el up o el down, ustedes generalmente lo que va a hacer primero es correr el up. Pero si ustedes, me ha pasado a mí, yo sé que esto se puede hacer de otra manera. Usted le da un comando y usted solamente le dice, mire, corra el up, corra el down. Yo casi no lo uso. Pero si lo corremos tal cual como está aquí, él lo que va a hacer es crear las tablas e inmediatamente eliminarlas. O sea, hace la ejecución y le hace un rollback automático. Entonces, lo que usted debería hacer es o eliminar, si está seguro, o comentar estas líneas de acá. Subimos y vamos a mirar, vamos a analizar qué tablas fue la que él creó. Nosotros no hemos creado ningún modelo, ¿cierto? Ninguno de nosotros ha metido manos a los modelos. Cuando yo le dije que yo quería una autenticación con usuarios uno a uno, lo que yo hice fue que él por debajo me hiciera el favor de crearme esos modelos. Fíjense los modelos que él me creó. Si nos vamos aquí a Models, aquí los vamos a encontrar. Entonces, por ejemplo, Identity Models. Todos los Identity Models, cuentas Models, aquí están, fíjense. Entonces me dice que va a crear External Login View, va a crear Manager no sé qué cosa, User Info Models, va a crear una serie de modelos. En cuentas, aquí va a crear para cambiar, creo todos los modelos para cambiar las bases de datos, para cambiar la contraseña, para remover los usuarios, todo el tema. Y él acá, en nuestra migración, me va a decir, mire, yo le creo una tabla que se llama SPN roles. Esa tabla, mire que esto es puro lambda, crea tabla, eso es puro lambda, eso no es nada más. Un objeto que produce un nuevo objeto que tiene un ID que va a ser de tipo string, nullable false, o sea, no puede recibir nullable, ¿cierto? Y tiene un max legend de 128. Eso es la arquitectura que ellos nos proponen a nosotros. Ustedes pueden cambiarla de acuerdo a su necesidad, ¿sí? Ya ustedes verán cómo lo utilizan. Él me está diciendo, mire, de ese objeto la primary key o la llave primaria, ¿quién va a ser? Va a ser el ID. ¿Y dónde va a estar el index orientado a role name index? ¿Listo? Él indexa, él hace todo absolutamente por nosotros. Y continúa. Después dice que va a crear otra tabla de ASP.NET Roles, todo el tema. Fíjense en esto y esto es importante. Él aquí ya utilizó una primary key y también utilizó un modelo de un foreign key. ¿A dónde? A ASP.NET Roles y a ASP.NET Users, ¿cierto? Y él me está diciendo que nos va a eliminar en cascada, delete cascade truth. ¿Qué ocurre con esto? Si yo elimino el objeto o el ID del padre de la tabla, él automáticamente, si yo le dejo eso en true, ¿no? Ustedes verán cómo lo hacen, cada uno trabaja como quiere. Pero si yo elimino el objeto del padre de la tabla padre, o sea, si yo en este caso elimino el ID del usuario, él va a coger y va a empezar donde tenga relación a eliminar todo el registro, absolutamente todo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y él siempre por default lo deja en true. Yo generalmente no lo uso porque si hago un delete sin where, pues solamente voy a eliminar una parte de la tabla, ¿sí o no? Y no todo. Sigamos leyendo, nullables, ustedes aquí le pueden decir nullables, o si ustedes quieren que, por ejemplo, él tenga por defecto, cree algún valor, como por ejemplo, este de email confirmed. Generalmente el email siempre no está confirmado, pero vamos a mandarle un valor por default, coma, default value, ¿cierto? Dos puntos. ¿Cuál le vamos a mandar? False. ¿Sí o no? Así yo puedo hacer con lo que sea, no importa. Si yo quiero que tenga un valor por defecto. Y ya él es como si yo hubiese cogido cuando creo la tabla, clic izquierdo por allá abajo en SQL y le hubiera dicho, el valor por defecto de esta celda es X o Y, whatever. Y yo lo que más analizo acá es la cascada, que no me vaya a eliminar en cascada, que si hay algún valor que yo necesite, ¿cierto? ¿Qué más hay acá? Mire, cascada true, por ejemplo, false, rápido. Y listo. Él ahí me creó lo básico, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo crea ese modelo de bonito. Control S, porque eso es una clase. Yo voy a mirar mi base de datos. Quiero que ustedes se den cuenta que él lo hace automáticamente. Entonces, solamente por efectos de práctica. Con el usuario que quien se pega, ¿no? Fíjense, voy a refrescar acá rápido. Yo no tengo nada que se llame quién se pega ahí, ¿cierto?
Una vez yo he corregido, organizado, estoy seguro que ya mi contexto está bien, que ya mi migración va para arriba, que puedo levantar las tablas, ¿yo qué debo hacer? Decirle, por favor, ejecute eso que acabamos de hacer. ¿Cómo lo hago? Update database. Guión al medio, verbo C. ¿Listo? Eso es lo que le dice es, hágalo o hágalo. Bueno, usted lo puede forzar. Hágalo o hágalo es guión force. ¿Sí? Elimínelo, créela o créela. En este caso, update database, guión al medio, verbo C. Y él me dice, bueno, listo, espéreme, yo estoy arrancando el proyecto. Voy a mirar si lo que usted me está pidiendo es real. Especifique verbo C, que fue el flag que acabamos de utilizar. Utilizando vistas de SQL, creando la base de datos. Fíjese que yo simplemente puse una cadena de conexión, ¿sí o no? Fue lo único que hicimos. No hicimos nada más. Cambiamos una cadena de conexión. Y él me dice, mire, ya ha quedado hecho. Revise su método. Si esto es verdad, si esto quedó bien en nuestro motor de base de datos, debió haber quedado ya todo el modelo. Vamos a mirar. Yo le digo, bien, usted es tan amable, refresca. Y... ¿Alguien lo ve? Sí, mírelo ahí. ¿Quién se pega API? Mírenlo acá. ¿Lo ven? Lo creo automáticamente. ¿Ya? ¿Qué hizo? Vamos a mirar qué tablas creó. Fíjese, creó las tablas de la migración, lo que yo les decía a ustedes. Migración history, revisemos qué tiene esa migración. Edit top 200 rows. Fíjese, lo que yo les decía, creó una migración que se llama First Migration, API quien se pega, que es el contexto quien lo envió, un modelo, que es un binario, y la versión, el producto, la versión del producto. O sea, está muy controlado, ¿vale? Ahora, quiero que miren el modelo que ellos proponen de manera rápida, esto sí ya es un plus, de manera rápida que miren el modelo que ellos proponen con respecto a las tablas. Aquí está. Yes, hecho no. Y quiero que agreguemos, la primera tabla pues no necesitamos agregarla, ¿cierto? Porque es la migración, esa tabla está sola y aislada. Ese es el modelo que a mí Microsoft me dice, vea, para el manejo de sus roles, sí, por eso yo les decía que lo de roles y eso ya estaba inventado, no se desgasten cómo hago el rol, no, eso aquí ya se lo dicen, eso ya está hecho. Entonces con el modelo de roles, mírenlo, ahí está, roles, ASP.NET roles, Clamins, todo, está todo, todo. Si ustedes se ponen a leer claramente cómo lo hicieron ellos, así es como debería hacerlo, por lo menos el básico. Si su negocio cambia y tiene multiroles, multiperfiles, investíguelo y léalo y hágalo con calma. Pero miren, ya él nos hizo el favor de crearnos un modelo básico, súper básico. Y ahorita que creemos un usuario, vamos a crear, mejor dicho, de una vez un usuario. Levantemos esto acá para que se den cuenta. Él ya lo hizo. Levantemos el proyecto, no debe tener errores, no debe tener nada. Generalmente una sugerencia, no protejan las migraciones. Excluyanlas del proyecto, no las eliminen, pero tampoco las protejan. ¿Sí? Después que protejan el proyecto, no las protejan porque cuando las descargan, al compañero le dé como si tuviera una nueva migración, le dice, bueno, ¿va a hacer la migración? No la protejan, que no es necesario. Deme un segundo que levante. ¿Señor? La migración como tal lo que me dice a mí es, de su modelo local, mígrelo, páselo, transmútelo, llévelo al modelo físico real, ¿sí? Al relacional que usted tiene. Entonces, eso es lo que traduce la migración. Fíjense acá, ese es el API, no sé dónde me puedo loguear. ¿Home? ¿Será? No, yo estoy en el home. API. Bueno, aquí el API nos va a decir qué servicios tenemos nosotros actualmente hechos. ¿Sí? De hecho, mire, ahí está logout, set password, login. Ya tienen unos servicios predefinidos allá por debajo. Mire, get API values, bueno, pero no veo ese login. Permítanme ver si puedo auto hackearme. Un segundo. Pues hackearme no, conocer alguna ruta. Vistas. Home. No, no tiene, este no tiene login.
Entonces la idea es que desde la otra base de datos que ustedes, desde el cliente, ustedes le generen el login para que se conecte automáticamente acá. El cliente que hicimos la clase antepasada ya se podría conectar. Ustedes solamente tendrían que cambiar la cadena de conexión. Como él crea todo por debajo, ustedes simplemente decirle a dónde tiene que ir a loguearse y él ya sabe que tiene que ir a loguearse allá. Es muy ágil en realidad, pero por tiempo no lo alcanzamos a mirar. ¿Listo? Vamos a crear un servicio. Vamos a crear un controlador, un servicio, y lo vamos a probar desde Postman, que ustedes vean que sí funciona, que es verdad que sirve, y paramos ahí. Pero entonces no sé, profe, si quiere, hacemos un break de 5 minutos, ¿sí? Porque lo que sigue es un poquito pesado. ¿Sí o qué? ¿Qué dicen?